Un viaje de 1000 kilómetros se hace dando un paso detrás de otro. Has de apreciar esto. Welcome to New Tokyo International Airport. 皆さん、こんにちは。この瞬間からあなたは素晴らしい盆栽デルセリトの世界に入っています。Desde este momento, estás en un mundo maravilloso de bonsai del cerito. Yahoo! に助けてください。コンズシオン、侍タバレマルコス。運転、侍タバレマルコス。Pequeño pero da sombra, resiste a la tormenta como este sin yay. Blue Sky, un mundo tan distinto bajo un mismo cielo reunido por... Muy buenas tardes, siendo las 14 horas del 3 de octubre del 2019, sean bienvenidos al maravilloso mundo del bonsai del Cerrito. Les habla Tabaré Marcos, alias el bonsai del Cerrito, con producción doblemente oriental e independiente y con la bendición de Amaterasu y Miyamoto Musashi. Estamos transmitiendo desde Mediarte Señal 1. En los controles técnicos tenemos al Fede Cuba. Este es el programa número 30. ¿Y qué significa el número 30? En la quiniela es Santa Rosa, es el temporal, es el número 30. La primera simbología del número 30 se debe a que está compuesto por dos números únicos, el número 3 y el número 0. El último mencionado deja todo en un equilibrio único por el simple hecho de 0 de representar a la nada, mientras que el 3 representa muchas virtudes para la vida en diferentes aspectos. El significado del número 30 también tiene una representación única en las personas que trabajan en teatro, todo debido a que les da un carisma único para que actúen y tengan expresiones excelentes. Nosotros que tenemos muchos invitados de teatro, le vamos a preguntar después a ver qué significa el 30 para ellos. Así que, bueno, este programa número 30 nos da mucha felicidad porque no es fácil llegar a 30 programas. El año pasado hicimos 30 programas con 5 sentidos y ya antes que termine el año acá tenemos 30 programas. Empezamos un poco antes, en marzo, así que ya tenemos 30 con el bonsai del Cerrito. Así que muy contentos estamos de tener el 30 programas. Y agradecerles a todos los que están participando y han participado de este programa y por supuesto que a la audiencia. Y bueno, vamos a recibir a los integrantes del jardín, las flores, los arbustos, los árboles y toda esa vegetación que hay. Vamos a recibir primero a la rosa que hace florecer al bonsai. ¿Cómo está la señora Romina Almada? ¿Anda muy bien usted? ¿Cómo le va bonsai? ¿Cómo le va gente, equipo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Anda bien, ¿qué se cuenta? Bien, bonsai, por suerte. ¿Cómo le van esos entrenamientos sudorosos y sí, que usted está llevando a cabo? Se vio, ¿no? Que estamos entrenando, ¿no? Sí, se lo vio muy bien, muy bien, mejorando muy bien. Cada vez. Sí, mejorando, sí, volvimos, más bien nos reintegramos frente a hacer, ¿no? Aparte un buen entrenador tiene al lado. Exacto, un buen entrenador. Sí, el entrenador es impresionante. No, porque sí, es verdad, es que no sé quién es un entrenador. El bonsai, claro. Ah, bonsai. Como no se ve, claro, por eso. Y sí, hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar, hay que aprovechar todo. Hay que aprovechar bastante. Bueno, muchas gracias Rosa. Gracias a usted por invitarme siempre. Por favor. Recibimos al Blanquillo, el señor Facundo Montero, conductor de La Mano de Dios. ¿Cómo está usted, Blanquillo? ¿Cómo estamos, Tabaré? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro. ¿Cómo viene este fin de semana? Este fin de semana se cae todo, se cayó todo ahí. Se nos cayó. Se vino el tsunami. Estamos tan apretados que se nos cayó el alargue. Este fin de semana. ¿Cómo vino el fin de semana del fútbol? Vuelve el fútbol uruguayo. Recordemos que la semana pasada no se jugó la fecha. Y bueno, ahora este fin de semana vuelve con la jornada número 4. Van a haber muchos partidos ahí. Nacional va a estar viajando a Florida. Peñarol va a estar visitando Belvedere. También tenemos mucha Champions League con destacada actuación de uruguayos. Luis Suárez, un despegado intratable. Y bueno, eso vamos a estar hablando más adelante en La Mano de Dios. Muy bien. El Jazmín Jacqueline Mognoni no va a poder venir hoy por temas laborales. Un saludo a Jacqueline. Y bueno, y ya para el próximo jueves la tendremos de nuevo.
Vamos a recibir al señor Anacahuita, al señor Santiago de Río. ¿Cómo está usted, Santiago? Buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Muy bien, muy contento de estar acá. Ya falta poco para que se vaya a competir, ¿verdad? Verdad, ahora en noviembre, el 5 de noviembre ya estamos viajando para la ciudad de Chile. Perfecto, muy bien. Vio el corte que tiene, ¿no? Está lindo. Sí, está muy lindo. Igual, corte como siempre. Sí, igual como siempre. una tintita no vendría mal, ¿no? No, gracias. Ya lo mató, No soy Viñeri. No hablemos de canas. Muy lindo, Santi, como siempre. Gracias, muchas gracias. Facu, te quiero preguntar, ¿tenés novedades del chico del chico este jugador de fútbol de Juventud? Sí, va a estar viniendo próximo jueves. Que esperemos, si Dios quiere, que haya mano de Dios. Lo vamos a tener, ¿cómo era? Ayrton. No le pregunté eso. ¿Cómo se llamaba? Porque yo no me acuerdo. Porque, pará, ¿sabes qué pasa? ¿Qué producción? ¿Sabes qué pasa? Que producción? me manda 3 audios me manda 3 audios y me manda 47 nombres distintos. No, Ayrton Pintos va a estar el próximo. Bueno, disculpen, bueno. Ayrton Pintos, jugador de Mar de Fondo. exactamente, va a Ustedes estar dicen viniendo a Ayrton, me acuerdo de Ayrton Senna, pero lamentablemente no puede venir. No. Así que Ayrton va a estar el próximo jueves en la mano de Dios. Perfecto, buenísimo. Bueno, ojalá que usted pueda estar. Ojalá que sí. vamos a estar. Bueno, vamos entonces a recibir... pero le pregunto, ¿cómo está el señor Alberto Pérez, Santiago? El señor Alberto Pérez, técnico en aire acondicionado. Perdón. ¿Anda bien? Sí, todo bien. Sí. Bueno, te podés comunicar a Alberto Pérez, técnico en aire acondicionado. Técnico en aire acondicionado, Comunicate al 095-810-052. 095-810-052. Alberto Pérez, técnico en aire acondicionado. No nos olvidemos de Alberto Pérez, que es el que nos da calor y frío cuando se necesita. ¿Quién te cortó el pelo, Alberto Santi? Pérez. ¿Cómo? ¿Quién te cortó el pelo? ¿Quién me cortó el pelo? El peluquero. No, hermano. Ahí era para que tire el chivo de Lux Urbano. No, lamentablemente no está Lux Urbano. No, hay que comunicarse con la producción, ¿viste? Había que decirle, no, Lux Urbano no estaba por ahora. No. Hicimos una pausa con Lux Urbano. Bien. Bueno, vamos a recibir al eucalipto, el señor Jorge Céspedes, conductor de Chico Piano y Repique, que tenemos el placer de volver a tenerlo otra vez aquí en el Bonsai. Vamos a saludarlo y después él va a hablar de su viaje y va a hablar de lo bien que le fue ahora en esta concurso de comparsas, ¿no? Acércate al micrófono, Sí, Jorge. muy buenas tardes, señor Bienvenido, Bonsai. Jorge, ¿cómo andás? Muchas gracias. Bien. Bueno, acá estamos de vuelta, retomando el camino Perfecto. de Chico Repique y Piano, que es mucho para hablar. Ah, sí, hay mucho para hablar, ¿verdad? Mucho. Bueno, nos vamos a reservar entonces por un rato. Bueno, y mientras cómo tanto no. vamos opinando de lo que vamos a hablar ahora. Cómo no. Que le mandamos un saludo al ombú, señor Juan Carlos Doldán, que está como siempre en su Muchos cosa. saludos. Muchos saludos a él. Y bueno, vamos a la apertura de Que te perdone Dios, que ya empezamos con política, ya en este primer bloque. De las muchas mentiras que han urdido, una me causó especial extrañeza. Aquella en la que decían que teníais que estar precavidos de ser engañados por mí, porque, dicen ellos, soy hábil para hablar. Corega Bonsai de Lucerito Karahashi Marimas. Aquí comienza en el Bonsai del Cerrito. Que te perdone Dios. Mi vecino de arriba, don fulano de... Comenzamos el primer bloque del Bonsai del Cerrito y lo vamos a hacer con política. Vamos a recibir al señor Gonzalo Pérez del Partido Nacional, específicamente de la lista 71. Él está en el equipo técnico de Cultura y bueno, vamos a hablar de todo con él, de las últimas novedades que está pasando de la política aquí en el Partido Nacional. Y bueno, ya estamos a días de las elecciones, así que qué mejor que cuando tuvimos un debate entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez. Para hablar, vamos a empezar hablando de eso. Primero lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida al Bonsai del Cerrito. Bueno, muy buenas tardes a ¿Cómo todos. estás, Gonzalo? Buenas tardes, Muchas gracias por venir. A todo el equipo, a la audiencia, es un gusto estar acá. Bueno, un gusto para nosotros recibirte. Y bueno, vamos a hablar de eso que está bien candente primero. ¿Viste el debate, imagino? Sí, vi el debate. Fue una instancia que me parece que todos estábamos esperando, que le hace bien a la sociedad y a la democracia, ¿no es cierto? Porque si tenemos, cuanta más información tengamos, más libres somos a la hora de elegir. Así que era algo que no se hacía hace 25 años. Exacto. Y bueno, lo vi muy bien a Luis Lacalle Pou. Lo vi muy serio, muy bien plantado, muy firme.
Y tuvo que hacer propuestas, tuvo que ser crítico al gobierno y tuvo que decir por qué quiere que lo elijan a él y no al adversario. Entonces ahí en ese juego que tiene el debate de tiempos y de cosas muy rígidas, bueno, creo que se manejó bien, estuvo muy correcto. Quedamos conformes y el equipo y el partido quedó muy conforme también con la repercusión que tuvo el debate. Siempre se da que hubo algún ganador o un empate. Y siempre está esa cosa como si fuera un ring de boxeo y a ver quién pegó y quién le hizo el knockout a quién. Claro. Creo que cada uno fue con un objetivo bien claro, ¿no? El caso del ingeniero Martínez fue a defender un gobierno que tiene poca cosa para salir a defender, sobre todo estos últimos 5 años. Por eso ellos hablan de los 15 años, no de los últimos 5, porque el balance de los últimos 5 no es el mismo que si contamos los 15. Y además lo vi en una actitud como de vi un candidato a presidente que estaba pensando más que estaba en posición de intendente y no de candidato a presidente o de persona que quiere ser presidente. Claro. En cambio Lacalle Pou sí estaba muy sereno, además se lo veía objetivamente, es así, muy sereno, muy firme, y creo que bueno, expuso y la gente vio. Y igual yo no creo que los debates sean decidan una elección, es un elemento más, es importante, pero es un elemento más, ¿no? Faltan 25 días más de campaña y bueno, y ahí está el trabajo nuestro en reuniones, en contar nuestro programa de gobierno. Es un programa armado por muchísimos técnicos que se hizo a lo largo de más de 5 años, ¿no? Esto no es un trabajo de hace 6 meses. Esto comenzó después de la elección del 2014. Los equipos técnicos siguieron trabajando y Lacalle Pou todos los años, todos los 2 de marzo, presentaba una serie de propuestas al Poder Ejecutivo. Lamentablemente muchas de ellas no fueron tomadas en cuenta, pero fue un trabajo permanente, ¿no? Claro. No es que empezamos hace 6 meses porque se vienen las elecciones o vamos a empezar a hacer algo. Claro, sí. Bueno, no es cada 5 años, sino durante los 5 años, por lo menos así entendemos nosotros qué es la cosa. Y todo sería eso, lo deseable que fuera así. Y eso hace que hoy tengamos un candidato que está, como lo vimos en el debate, muy sereno, muy firme, con un programa atrás, un equipo técnico atrás, que es un trabajo, ¿no? Y claro, que lo sigue haciendo, ¿cierto? Vos me decías fuera del aire que hace 25 años que sos del Partido Nacional. Empecé bastante precoz lo mío, a los 9 años. ¿Cuántos años tenés? Disculpa que pregunte la edad. Tengo 34. 34, sí que era bien chico. 9 años. Me gustaba mucho la historia. En mi casa no había, eran colorados en mi casa, pero nunca habían tenido participación política de ningún tipo. Estaban sí vinculados al tema de la cultura, música y todo eso. Y bueno, leyendo historia y conociendo y todo eso, el Partido Nacional y determinadas figuras del partido fueron las que me fueron atrapando. Y así, ¿y por qué es esto? ¿Cuáles fueron esas figuras? Manuel Oribe, uno de ellos, que es el gran olvidado un poco, o el que lo dejan de lado, porque si no, yo siempre digo que el que lee a Oribe y después a Aparicio se hace blanco, pero bueno, 90 años de gobierno colorado en la educación y después el frente o la izquierda en la educación, Manuel Oribe y Saravia afuera, ¿no? Claro. No era negocio. Y para los que no saben, o los que no han leído, no se acuerdan, por repente se dio en la escuela, pero no se acuerdan, ¿qué rescatás en cuanto a la educación de Manuel Oribe? Bueno, Manuel Oribe fue, o lo definimos, o la historia como el defensor de las leyes, ¿no? El hombre que puso antes que nada la institución y la ley. Fue el que le dio al Estado porque recordemos, fue el segundo presidente constitucional del Uruguay. Sí. Rivera, bueno, era un poco más desprolijo, si vamos a ponerlo entre comillas. Oribe era un hombre muy recto en todo lo que tenía que ver con la Constitución y la ley. Su lema era defensores de las leyes. Ese fue el primer lema del Partido Blanco en ese momento. Y después, bueno, fue un hombre el que trabajó y el que fundó la Universidad de la República. Fue el que dictó las primeras leyes para terminar con la esclavitud en el Uruguay. Detalles bastante importantes que no son seguro y que sin embargo se han dejado un poco de lado, ¿no? También el que hizo la primera escuela de artes y oficios en el Uruguay. Bueno, hay una base en lo legal, en lo cultural,
y en lo social de Manuel Oribe, que no se ha publicitado mucho, lamentablemente, ¿no? Claro, claro. Y ahora volvemos al presente en cuanto a la educación. ¿Cuáles ves las fallas más graves de estos últimos 15 años, de estos últimos quizás 20? Desde que no estuvo, por ejemplo, sacando al Partido Nacional, porque imagino cuando estuvo el gobierno del señor Luis Alberto Lacalle Padre, bueno, vos eras chico también, o sea, ¿no? Pero ¿pensás que se hizo algo bueno en cuanto a la educación? Sí, bueno, a veces hay un error que es el de comparar los gobiernos unos con otros, porque en política las cosas no se pueden trasladar, porque la dinámica hace que no se pueda hacer. Lo que sucedió hace 25 años no es lo mismo que se podía haber hecho hoy. Claro. ¿Cierto? En el gobierno del 90 al 95, el presupuesto general del Estado era 4 veces menor que el que tiene hoy el Estado, ¿no? Claro. 4 veces menos, o sea, la misma casa administrándola con 4 veces menos plata. ¿No es cierto? A 5 años del retorno democrático, toda una cuestión, ¿no es cierto? Los sindicatos, cierta sensibilidad, y ahí sabemos el peso que tienen los sindicatos y ese corporativismo que hay en la educación, ¿no? Que muchas cosas, bueno, trancaron. Recordemos que cuando asume Lacalle en el 90, el PIT-CNT le dijo: a usted ni un día de tregua, ¿no? Así empezó el gobierno él, ¿no? O sea, no se había acomodado en el edificio Libertad en aquel momento y ya le dijeron que no le iban a dar tregua, ¿no? Sí, claro. Bueno, hoy el Frente, en estos 15 años, contó con una bonanza económica muy grande y además con mayorías parlamentarias y además el respaldo de todas esas corporaciones y sindicatos, entre ellos los de la educación. Claro. Que curiosamente después, llegado el momento, fueron los que le trancaron, ¿no? Recordemos que este último gobierno de Bajés empezó decretando la esencialidad. Sí, es cierto, ¿no? Aquella huelga, ¿no? Recordemos que la elección pasada, y lo mencionó Lacalle Pou en el debate, les prometió el 6% del PBI y no llegaron, ¿eh? Y el 1% del PBI para tecnología y tampoco llegaron. Entonces, bueno, creo que hay un poco el Frente es donde... Pero además no ha ejercido la autoridad tampoco, ¿no? Las corporaciones son las que manejan la educación y determinado grupo del Frente, ¿no? Que es el más radical, ¿no es cierto? Y ahí es donde dificulta, bueno... ¿De cuál estamos hablando? ¿Del MPP? Del MPP, del Partido Comunista, que son los que mandan un poco, ¿no? Aunque ellos no lo digan, pero son los que tienen, porque son los que tienen los votos. Claro, entonces, ¿cuánto tenés, cuánto valés? Y ahí es donde ellos lo vas a empezar, ¿no? Exactamente. Ahora que estás hablando de eso, la pregunta es, ¿qué pasaría si gana Lacalle, gana el Partido Nacional? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa justamente con esos corporativismos? La duda que puede tener la gente es decir, bueno, yo tengo ganas, hay gente que de repente indecisa o que dice, no tengo ganas de votar a Lacalle, al Partido Nacional, pero me pongo a pensar, ¿pero no pararán el país? ¿Habrá problemas en ese sentido? Bueno, la intención de Lacalle es un gobierno de todos y es hablar con todos, no negarse de antemano a hablar con nadie. Es de la mano tendida, es un discurso de diálogo, que es así que se hace, ¿no? Porque recordemos que, a diferencia de lo que ha hecho la izquierda, de que puso una línea, dijo acá están los buenos y acá están los malos. Bueno, así no se puede gobernar. Porque la política es el disenso y dentro de ese disenso lograr el acuerdo para poder avanzar. Tipo brecha, como pasa la grieta, como le dicen en Argentina. La famosa grieta de la Argentina. Yo creo que acá igual todavía no estamos a ese nivel. Estamos lejos, tremendo, por suerte, y eso es algo que hay que reconocérselo a todo el sistema político, ¿no? Creo que hay una madurez y tenemos un sentido republicano, todos los partidos, que es muy bueno y es muy sano, ¿no? Claro. Pero la intención es diálogo con todos. ¿Verdad? No negarnos a la posibilidad de acordar, de reunirnos con los sindicatos, pero claro, el que gobierna es el gobierno, elegido democráticamente por la gente a través del voto. Porque si me votan a mí, yo tengo una propuesta, la voy a hacer y después viene uno y me tranca porque tiene la mayoría en el Frente, en un sindicato todavía, ni siquiera en el Parlamento. Bueno, ahí es donde estamos en un problema, porque el sindicato lo que tiene que hacer es defender los intereses de ese sector y del trabajador y de tener logros para él, no trancarle las patas al gobierno. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí es donde creo que cada uno deberá tener un acto de grandeza y, bueno, ser honesto también y, bueno, cada uno darse cuenta del lugar que tiene que ocupar y tirar para adelante, ¿no? Ahora, claro, si nos ponemos necios, bueno, la actitud nuestra es esa, la de ser positivos,
un poco la actitud de la calle Pou desde la campaña pasada es eso, es Pobla positiva. Pobla positiva, sí, exactamente. Y lo sigue siendo, y hoy el lema que él usa es lo que nos une. Por acá estamos hablando de lo que nos une. Y él anda recorriendo todo el país con los programas de todos los demás partidos políticos y los muestra. Y dice, acá yo ya los leía todos, acá tenemos puntos de coincidencia, bueno, vamos a buscarlos. Porque si nos sentamos a conversar, para pelear, ¿no? Claro. Yo no, Venezuela y yo esto, el otro. Bueno, estamos ahí. Creo que el país tiene hoy temas que están en una situación compleja, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad? Uno de los temas La seguridad es uno de ellos. Y la seguridad no es una cosa que se usa de campaña. Todos vivimos, vamos a bajar estos temas. A mí me gusta ver cuando se habla de bajarlas a tierra. Todos conocemos a alguien que vivió una situación de inseguridad. Y algunos la hemos vivido también. Y todos conocemos a alguien que con más o menos violencia. Y todos en algún momento anduvimos caminando por la calle con temor. Por ahora, porque por acá no, cuidado mirá la pinta de aquel, ¿nos pasó a todos o no? Sí, claro. Bueno, entonces eso no es, como se dijo en algún momento, una sensación. Claro. No es que acá se está queriendo generar miedo. Hay gente que tiene miedo, hay gente que tiene temor. Nosotros vamos por todos los barrios de Montevideo con la 71 y a veces hay gente que cuenta cosas que no parecen de este país, parecen de Afganistán. Sí, obvio. Y suceden a 10 minutos de acá en auto. Y nosotros hemos visto incluso en recorrido situaciones chiquilines con las armas en la cintura, a las 4 de la tarde. ¿Cómo se hace para eso que es como el fenómeno del narcotráfico, el fenómeno del crimen organizado a esas escalas donde se mueven mucho dinero, tráfico de armas y se toman barrios que ha llegado a Uruguay porque ha llegado a Montevideo? ¿Cómo se combate eso? Bueno, primero que nada con una decisión desde el Poder Ejecutivo y junto con el presidente y el ministro del Interior, de ejercer la autoridad, algo que Luis también ha insistido mucho. Eso de ver las cosas y a cada cosa que pasa buscarle una explicación, no es la manera. No, claro. Esto es por un tema social, no, esto porque tenemos que entenderlo porque es el proceso de deterioro, y si no, como mucho le echan la culpa a lo que pasó hace 25 años. Claro. Entonces, hay que hacerse primero, ejercer la autoridad y hacerse cargo. Claro. De las cosas. Hay un problema, hay que solucionarlo. ¿Y cuáles son los elementos dentro de la ley que tiene un gobernante para solucionar el problema? Los tiene que usar. Claro. ¿Ya está? Es así de sencillo. No es ni ser facho, ni es mano dura, ni salir a dar palo. Es hacer cumplir la ley. Exacto. Punto. Porque si no, el delincuente es un negocio ser delincuente. Alguien ha dicho por ahí, es un negocio. Claro. Vos pensás, es una forma de vida también. Claro, es una forma de vida y termina siendo a la larga un buen negocio, porque si yo hago algo y voy a los réditos, ¿cuánto estoy? No, y la pena es tanto, pero si plantás arbolitos, no, y si vas a no sé qué, a catequesis, tanto, y en 6 meses estás afuera. Es así, es cierto. Entonces, ¿cómo es la cosa? Y resulta que los que trabajamos y los que somos honestos y los que cumplimos con la ley, cada vez nos vamos encerrando más y cuidando más y retirando más. Y es mentira porque además hay una cosa injusta en esto de la inseguridad, que es que el que más la sufre es el que menos tiene. Porque el que más tiene está en un barrio cerrado, con garita en la puerta, cerca eléctrica, cámara de seguridad, vidrios blindados, y sus hijos van a colegios que están cercados, con seguridad en la puerta, vigilancia. O sea que la seguridad no es un tema de ricos, Exacto. O sea, ricos se cuidan un poco más y tienen el dinero para cuidarse. Y si le roban la tele, se compran otra. Van con la tarjeta y se compran otra. Y le afanan el celular, se compra otro. Ahora un laburante que está esperando el ómnibus a las 5 de la mañana, le dan una paliza para sacarle el celular y... Sí. El que vive en Carrasco, Punta Gorda, toma el ómnibus a las 5 de la mañana para ir a la fábrica. Van a auto y lo saca a la cochera y lo dejan en la cochera. Y eso, eso no, porque a veces se habla de seguridad y están los cucos y los fantasmas y las consignas, ¿no? No, bajémoslo al día a día. Igual, ¿no te parece que la gente quiere un poco de... o se acerca a posiciones de mano dura? Por ejemplo, Cabildo Abierto ya se sabe que puede tener como 4 senadores, aparentemente, por el avance que ha tenido. En las encuestas lo dicen, ¿no? Que ha avanzado muchísimo. Y bueno, Cabildo Abierto no es que directamente sea una propuesta extrema, pero tiene, ya por el hecho del origen militar de su líder, que es Marino Ríos, y tiene unas propuestas más duras, ¿no? Y coincide también, bueno, pasó en Brasil, se eligió a Bolsonaro, que estaba una persona de acuerdo con las dictaduras,
Y hay una tendencia, ¿no? Que también pasó con Trump, una persona de también un estilo más bien duro, aunque es un poco distinto, pero digo, la gente busca para solucionar estos problemas, a veces un poco algunas soluciones extremas. Y siempre están esas cosas, siempre está, cuando hay cierto cansancio en la gente, siempre hay una tendencia a ir hacia lo radical, ¿no? Claro. Sucedió al revés. Los sectores de izquierda más votados acá en los últimos años son los radicales. Cuando ganó el Frente Amplio, el sector más votado fue el MPP y el Partido Comunista. No fue Astori. Sí, claro. Entonces, y ahora sucede lo mismo. Estos fenómenos, como puede ser de estos partidos nuevos, estos movimientos nuevos, que a veces se radicalizan un poco buscando y tratando de captar a ese público que está descontento ya con la política en general y cansada de ciertas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde tratan de buscar. Pero yo creo que el Uruguay no se puede comparar, que es una cosa que hace el Frente, de comparar el Uruguay con la región, no somos lo mismo. A mí me gusta siempre, sabes que soy muy nacionalista, pero no somos lo mismo. El Uruguay nació y salió adelante a pesar de los vecinos y no tenemos nada que ver con ellos, ¿eh? Bueno, una de las cosas que también en el debate salió, el tema de comparar a la calle con Macri, ¿no? Se habló un poco de eso. Bueno, ¿no? Pero eso es, digamos, tomar a la gente por tonta, porque los argumentos con los que ganó Macri son los mismos que usa el Frente hoy. Y las cosas que hizo Macri en el gobierno argentino son las que hizo el Frente hoy. Aumento de tarifas, aumento de impuestos, y decir que se sale con crecimiento. Eso es lo que viene prometiendo Macri. Ahora sí, decía Macri, estos 6 meses nos vamos para arriba. ¿Y es lo que está diciendo el Frente hace 5 años o no lo escuchamos todo? Sí. No, ahora con UPM, olvídate. Sí. No, ahora viene olvídate. No, ahora sí, esperá que sí. Astori, cuando nos explicó que cuando puso impuestos nuevos, se dijo, no, es una readecuación, no eran impuestos, una readecuación de impuestos, porque además ellos siempre usan esos términos, inclusión financiera, no, inclusión de nada, no incluye a nadie. Lo que hace es tener más control sobre la gente y darle la plata al trabajador al banco. Claro. Que si eso lo hubiéramos hecho nosotros hace 25 años, nos hubieran cocinado, ¿no? Hoy la plata de los trabajadores la tienen los bancos, de manera obligatoria, ¿eh? Eso hace 20 años era ser neoliberal. Sí, no, eso sí, estamos todos de acuerdo en eso. Hasta el propio Frente Amplio lo dice. Bueno, entonces ahí tenemos cómo esas consignas y esas cosas de querer comparar es subestimar a la gente. Y yo creo que, y en el caso... ¿Qué pasa con la inclusión financiera si gana el Partido Nacional? La idea es que no sea obligatorio. Que no sea obligatorio. Que continúe, pero sin que sea obligatorio. Claro, pero a ver, los bancos ahí están, el sistema financiero ahí está, y es importante, y nosotros sabemos el rol que ocupa en un país, y para un gobierno, y para un Estado, para un país que quiere crecer. Claro. Ahora, no tiene que ser obligatorio. Nosotros en eso tenemos una concepción de la libertad, claro, del ser humano, del individuo, ¿no? Que tiene derecho a elegir. El Estado no puede ser un tipo que te está imponiendo todo y poniéndote la pata arriba. Hace esto, te obliga a esto, te mata impuestos. ¿Y los servicios cuáles son? Obvio, ¿Y los beneficios cuáles son? Salimos con miedo a la calle después. Vamos al supermercado y cuando llegamos a la caja y nos dicen cuánto gastamos, sudamos la gota gorda. Porque es así, porque a quién no le pasa también. Porque a veces se habla de economía, no, porque el 4,3, el 2,8 salen los economistas, explican, ponen gráficas, nadie entiende nada. Bajémoslo también como lo de la seguridad. Vamos al supermercado. ¿Y cómo nos va a cada uno de nosotros cuando vamos al supermercado? Una cosa, cuando inicia el mes, una cosa, después ya si termina el mes llegás a este medio abogado, ¿no? Pero ¿cómo? Medio. Y a todos nos llegan tarifas, ¿no? ¿Y cómo nos va cuando nos llegan las tarifas de la UTE? ¿Cómo nos va? Y cuando nos llegan los impuestos municipales, ¿cómo nos va? Bueno, entonces esas cosas, ahí eso es lo que está en juego ahora. Porque a veces se habla muchas cosas, muchas consignas, muchas cosas grandilocuentes, mucho jingle, mucho bochinche. Y vamos a bajarlo al día a día. Eso es la política. Gonzalo, para terminar, hablando de jingles y de consignas, hay una cosa que lo usa mucho el Frente, que lo usó en la elección pasada y todavía lo sigue usando, es sobre el origen de Luis. Se habla de oligarcas, se le dice, en algún momento también se lo agredió feo, hace años atrás, ¿no? Pero se usó en la campaña, por ejemplo, la campaña anterior se usó unas publicidades con una doméstica, como que se veía explotada, como que no le interesaba los trabajos domésticos, el trabajo del campo, el tema de los consejos de salarios, como que van a sacar beneficios que existen. Siempre se dice, bueno, ¿vos tenés Twitter? No. Bueno, en Twitter, que es una red social, ves las tendencias y empiezan a decir, no, el otro día estaba entre las no a la calle porque nos va a sacar esto, va a favorecer a los empresarios. ¿Qué de cierto hay en eso? Los cucos y subestimar a la gente.
porque esa publicidad de la campaña pasada que ponían una doméstica que era explotada por una amiga de Cookie, así le ponían, ese era el motivo de la publicidad, lo que hace es subestimar a la gente, ¿no es cierto? Porque además estigmatizar a alguien, etiquetar a alguien en función de qué y en base a qué y con qué argumento y sobre qué, porque vive en tal lugar, porque fue a tal lugar, y eso qué significa, invalida eso, hace mejor o peor a alguien esa situación. Eso realmente es subestimar mucho al electorado y no darle otros elementos para que elijan por ello, ¿no? El Frente, o sea, ¿qué sucede? El Frente cada vez y cada campaña tiene menos para defender y para mostrar de logros, ¿no? Una cosa fue el primer gobierno y de ahí para acá el gobierno de Mujica, porque también si nosotros, pasa que nosotros no tenemos esa actitud, vemos la política de otra manera. Claro. Si nosotros quisiéramos empezar a pegar feo, bueno, el único vicepresidente de la República que se tuvo que ir antes es del Frente Amplio, en la historia del Uruguay, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la corrupción que hubo en estos 2 últimos mandatos es descomunal. Y empresarios amigos del gobierno, como hubo en este, nunca, ¿eh? No voy a empezar a dar nombres, pero todos lo sabemos, son famosos, salen en la televisión. Empresarios amigos del gobierno, gente beneficiada exclusivamente por el gobierno. Y bueno, entonces vamos a salir con eso. Vamos a hacer una publicidad de que están los amigos sentados con el presidente y haciendo negocios. Bueno, me parece que no. Creo que hay que proponer y hay que mostrar lo que se hizo cuando tocó gobernar y lo que se pretende hacer. Eso es una elección. ¿Y si asume el Partido Nacional, va a haber alguna ley de urgente consideración? Luis propone una serie en donde incluye varias cosas, ¿no es cierto? Que en materia económica, en materia de seguridad, que son urgentes. Porque ¿qué pasa? Tú ganás y tenés 5 años. Entonces a partir del primer ya empieza a correr, es como el taxímetro, ¿no? Empieza a caer la ficha. Empieza a bajar la ficha. Claro, entonces, ¿qué? ¿Saltarle por arriba al Parlamento? No. Es llevar al Parlamento a su estudio, pero en un plazo. Lo que significa la ley de urgente consideración es que hay un plazo que se le da al Parlamento. O sea, el Parlamento puede estar 2 años discutiendo leyes, ¿eh? Ah, sí. Y los tiempos, y hay cosas que la gente no puede esperar 2 años. Entre ellos, porque hay mucha gente que no gana lo que gana un parlamentario para esperar tranquilamente 2 años, ¿no? Exacto. Entonces, en materia económica, en materia de seguridad, ¿qué vamos a esperar? Que el Parlamento discuta, que vaya a comisión, que suba, que se tranque, que se va en un cajón, levanta. Bueno, me parece que hay cosas que hay que requieren cierta urgencia y ese plazo que él, sobre determinados temas que él quiere plantearlos el primer año de gobierno, que después le van a permitir seguir avanzando. Porque después, además, cuando un presidente entra al gobierno es como los coches 0 kilómetros. Cuando vos lo sacás, da vuelta a la manzanilla, vale menos de lo que costaba el día anterior. Sí, es así. Y esto es lo mismo. Ya la gente, al otro día que él asuma, decía, bueno, ¿y esto qué pasó? Y me prometiste que ibas a hacer esto. ¿Y esto por qué no? ¿Y esto decía en tu programa? ¿Y por qué no está? ¿Y él qué dice? Sí, no, y después él empieza la tolerancia de los primeros meses y se empieza a ir. Y bueno, se empieza a ir. La famosa luna de miel que tienen los gobernantes se termina. Y bueno, ¿y eso quién es el que paga los costos de eso? El presidente. Bueno, por eso él propone una ley con una serie de medidas de urgente consideración. Exacto. Que además ya son públicas y se han hecho públicas y fueron presentadas por los equipos técnicos también. Acá no hay nada, porque también dicen que le quieren pintar a la gente leyes de urgente consideración como que vamos a vender el Uruguay. Es una cosa así, una cosa, claro. Entonces la gente se agarra el pelo. Pero no es nada de eso, ¿no? Una cosa, y en tema de seguridad, economía, para, solucionar algunos temas urgentes. Por eso. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por venir. Antes, a ver si el equipo, el resto del jardín, quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta para Gonzalo, que me gustaría sinceramente saber tu opinión. ¿Cómo es posible que vos en tu propio hogar te entre un amigo de lo ajeno, como pasó con un suceso hace unos días, de que te defendés y vos por defenderte vas en cana, literalmente? Bueno, esas son las cosas que suceden con las leyes acá, que no tienen explicación, no tienen sentido. Porque además también hay una justicia que tiene ideología, ¿no es cierto? La justicia tiene que ser justa. Si a mí entra un delincuente a mi casa a las 10 de la noche y yo no lo invité y me amenaza y pone en riesgo a mi familia, bueno, ¿cómo puede ser que si yo me defiendo, el que termina adentro soy yo? Si a mí me vinieron a molestar a mi casa, a mí me vinieron a robar a mi casa. Yo no lo fui a buscar al señor, él vino a mi casa. Y la culpa por defenderme es mía. Eso es las cosas ridículas que suceden acá, ¿no? Pero como esas hay muchas más en temas de seguridad. Por eso también se propone el tema de la policía. La policía está atada.
en muchas a la hora de actuar. Yo no digo que hay que salir a dar palos, porque mira, yo también, pero a mí mañana no me molestaría, si viene un policía y me pide la cédula, ¿por qué me va a molestar si me pide la cédula? Está haciendo su trabajo, a mí que me molesta. Si yo no estoy haciendo nada malo, pedime lo que quiera. Y mañana tengo un negocio y viene un inspector de la DGI y también, que me voy a partir de ahora los inspectores de DGI no salen más porque si no la gente se siente invadida. Es ridículo. Entonces, cada uno está haciendo su trabajo y cumple su función. Si uno es un ciudadano de bien y que cumple con las normas, que me pidan la cédula, no hay ningún problema. Pero sin embargo, no pedir las cédulas de facho, es de la dictadura, es de esto, del otro, ¿en serio? Es que acá en Uruguay pasa eso. Ves policías en las calles, por ejemplo, donde yo vivo. Vos andás en la calle tranquilo, solo, sin nadie, y te sentís tranquilo, entre comillas, pero tenés seguridad del pago dándote vuelta y te sentís invadido. Pues claro, porque ¿qué pasa? Como ya la situación ha llegado a un desborde tal, no hay esa prevención, ya hay eso del pago, eso que hicieron ahora. Digamos que desmontaron la famosa comisaría que había, que era la que permitía una cercanía con el barrio. Vos tenías un kilo, ibas a hablar con el comisario, estaba el subcomisario, estaba estaba claro, sí. Era un poco así. Ahora no, llegan esos equipos que parecen de brigada acá en todo, porque ahí llega el helicóptero, dron, entonces, bueno, y el tipo después se va, no conoce el barrio, no conoce la situación como es. Entonces, claro, la gente se siente invadida, vos te sentís como que, ¿qué hice? Y claro, y miran a todos como sospechosos los tipos, porque no conocen. Entonces, claro, vos, y que está haciendo, capaz que está haciendo al súper a comprar un pan. Y bueno, y no, fíjate qué le pasó. Y tal. Entonces, ahí se genera toda una situación ahí por no tratar de prevenir. Y la prevención está antes. En el patrullero, el policía que está en la esquina, el que te pide la cédula, y esta carita que anda acá, que está tomando el fresco a las 2 de la mañana en la esquina, ¿qué está haciendo ahí? ¿No? Y hay 2 grados, ¿no? Y el tipo está parado ahí, ¿qué te está haciendo? Claro, no, estoy tomando sol, te dice. Bueno, yo qué sé, bueno, ahí es donde cumple también una función el tema de la prevención, porque además todos andamos por la calle, no hay policías en la calle. No. Yo vivo en el centro. Yo invito a cualquiera a caminar de Plaza Independencia al Obelisco a ver cuántos policías se cruzan. Cualquier noche, la noche que quieras. Ninguna. La noche que quieras, Yo viajo a Buenos Aires mucho por temas de trabajo. Cada 2-3 cuadras hay policía. Está la policía de la ciudad, la policía federal. En lo que es la zona del puerto, bajás del buquebú y está la prefectura controlando las motos, pidiendo los documentos. Es verdad. Acá alguien acá vio a la prefectura en la Rambla de Montevideo desde que empieza hasta que termina. Controlando, porque eso es jurisdicción de ellos, Sí. Totalmente. Entonces los delincuentes roban y se tiran para la playa, porque como no hay nadie, y la policía no puede ir ahí. O sea, estamos... Es complicado. Ya no complicándonos con Nueva York, ¿no? O comparándonos con Nueva York, con Buenos Aires. Buenos Aires uno siente una sensación de más seguridad porque hay cámaras, los patrulleros, la policía de la ciudad, la policía la otra prefectura, la federal. Acá no hay policía. Las plazas, ¿alguien vio policía en la plaza? En Buenos Aires, policía en las plazas, hay 2 policías parados en la esquina en las plazas, en todas, Sí. Gonzalo, tenés una pregunta por acá, a ver, Romy. Sí. Disculpe la pregunta, ¿cómo lo ve usted a la calle Pou en caso de que salga presidente para el país? ¿Usted lo ve como una mejoría en todos los aspectos para el Uruguay? Bueno, yo lo veo mucho más sólido, mucho más firme, como decía yo al principio, que hace 4 años, sin duda, ha ido formándose y se ha ido fogueando también, ¿no? Y eso... Y además es una persona que tiene actitud y tiene ganas, era lo que mencionaba hoy del debate. El otro día veíamos a Martínez, que parecía el intendente que con un poco de ganas de ser presidente. Era eso, lo que vimos era eso, objetivamente. Sí, yo vi lo mismo, sinceramente. Entonces, acá estamos viendo un tipo joven, además, con ideas frescas, fuera de prejuicio, de etiqueta, que quiere hacer cosas. Y que además se está poniendo él, digamos, ciertas exigencias también, porque por eso él quiere determinadas cosas, ¿no? Para pasarse él después, decir, bueno, que esto es muy de los blancos, nos gusta evaluar lo hecho y que nos juzguen después por lo hecho, ¿no? Claro. Ahí es donde la cosa, porque se habla, como decía hoy, mucha consigna, mucho jingle, bueno, vamos a ver lo que hizo cada uno cuando le tocó, con lo que tenía y en el momento que tuvo, y ahí evaluar. Esa es la manera de juzgar a un gobernante. Pero yo lo veo muy bien y con esa actitud y además con un equipo rodeado de una gente y además la fórmula también que se selló y que se conformó el mismo día de la interna, cosa que evitando todo el despelote que hubo en los demás partidos con la fórmula. Exacto. Que lo del Frente parecía una comedia. Bueno, hay mucha gente que ya no quiere más al Frente Amplio, más con todo lo que está pasando. Claro. Inseguridad, muchas
inseguridad en todos los aspectos, ¿no? No solamente en las calles, sino también con lo que están pasando, secuestros de niños, violaciones, etcétera. Bueno, por eso, entonces yo creo que lo que la gente quiere es estar un poco mejor, y hoy se siente que no está mejor. Totalmente. Que han tenido un deterioro en su vida en todos los aspectos. Hablamos hoy cuando vamos al supermercado, cuando salimos a la calle. Sí, en todo. En general. O sea, hoy si uno mira hay un desempleo creciente, empresas que se fueron a concordato en récord histórico, seguros de paro. Y bueno, entonces eso vamos a decir que vamos bien, como dicen ellos. No, vamos bien, no. Hay que hacer una autocrítica, cosa que le faltó a Martínez el otro día en el debate. Bueno, tiene mucha propuesta, y la calle Pou le decía, sí, pero eso es zaraza, porque hace 5 años prometiste bajar a 30% la rapiña y subieron 42%. Bueno, entonces, ¿cómo es la mano? Y ahora me prometés que qué. Lógico. Y los del frente dicen, no, la calle Pou se dedicó a criticar. Bueno, no, a criticar no, se dedicó a decir, hace 5 años prometiste esto, sucedió esto, y ahora ¿por qué te voy a creer para 5 años más? Como muchos dicen, ¿no? Yo Disculpe, no te creo. pero como muchos dicen, ¿no? Si no hay una mejoría, la cosa viene de mal en peor, como dice el dicho. Pero y si no hay una actitud pero cosas concretas, porque si es por zaraza, yo te hago acá también, te digo, mirá, bueno, vamos. Pero no es así, tiene que haber propuestas concretas y una actitud Totalmente. a la hora de gobernar de quien va a encabezar el gobierno y de todo su equipo. Si no hay actitud, si vamos a estar no por la etiqueta, por la ideología, no porque cuidado que aquel se enoja, no porque bueno, ya arribamos, ¿no? Claro, totalmente. Muchas gracias. No. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por venir. Un gusto. Ya nos quedamos sin tiempo, pero la verdad que estaba muy buena toda esta conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto estar acá. Un gusto y bueno, para estoy a las nosotros. órdenes. Lo más importante es que la gente saque conclusiones propias y después, bueno, ellas decidan libremente qué es lo que es mejor. Eso es lo fundamental. Como les decía hoy, si la gente tiene informaciones más libre y siendo más libre, tenemos mejor democracia y eso es bueno para todos, ¿no? Todos vivimos en este país y todos queremos que le vaya bien. Exacto. Bueno, para terminar el bloque vamos a terminar con las frases de Miyamoto Musashi. Bueno, Miyamoto Musashi era un guerrero japonés reconocido como uno de los mejores guerreros samuráis de todos los tiempos, ninguna batalla perdida. Escribió el libro de los 5 anillos en 1645 y una de las frases es: si no seguís un auténtico camino hasta el final, una pequeña maldad al principio se convierte en una gran perversión. Y con esto nos vamos a la pausa y vamos a recibir al señor Gonzalo Dutra, nadador, ganador de medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, en los últimos Juegos Panamericanos. Ya venimos con él. こんにちは。あなたが聞いている EL ボンセールデルセッリとメリアートのシグナル1。Estás escuchando el Bonsai del Cerrito por señal 1 de Mediarte.